Estamos junto a Marlon Martínez, él es magíster en Derecho, a quien le damos la cordial bienvenida y le preguntamos sobre el kit de seguridad. Marlon, ya tienes el pito, las velas, y no lo dijeron expresamente, pero quizás un rosario. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estoy medio jodido porque yo soy ateo, no tengo rosario y me toca nada más una vela y para los que tenemos cocina de inducción sufrimos el doble porque no podemos cocinar, no podemos hacer nada, entonces estamos jodidos. Y nos pasa por dos, hermano, porque a nosotros también que tenemos cocinas de inducción, ¿qué íbamos a pensar que íbamos a volver a la época de las cavernas por poco en Ecuador? Pero bueno, ese es el nuevo Ecuador de las velas, de los pitos para salvarse si es que hay algún problema de seguridad. Pero bueno, en el tema de las bases militares que nos acontece el día de hoy, Marlon, una propuesta polémica por parte del régimen de Daniel Noboa. Y antes de irnos al tema legal, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Se está vulnerando la soberanía? ¿Se está vulnerando el patriotismo? ¿O tener bases militares extranjeras estadounidenses en el Ecuador es un síntoma de patriotismo por parte del nuevo Ecuador? Marlon. Bueno, mira, aquí para responderte a esta pregunta, me voy a remitir a las palabras de Freud, que él decía, las analogías no prueban nada. Esto es cierto, pero pueden hacer que uno vea las cosas con más familiaridad. ¿A qué me refiero esto? Para entender las bases militares aquí en el Ecuador, necesariamente deberíamos remitirnos a algún caso análogo en Colombia, donde en Colombia hay 7 bases militares norteamericanas y el país extrañamente sigue siendo el mayor exportador de drogas en el mundo. En teoría, dicen combatir el narcotráfico, pero en la práctica la presencia militar de Estados Unidos en este país ha servido para armar a los paramilitares en Colombia, en el caso ecuatoriano, a armar a los grupos delincuenciales en Ecuador, porque cómo se explica cómo tienen tremendos armamentos, y en definitiva es para proteger el envío de droga a su destino final en buenas condiciones, porque recordemos que hace unas semanas Estados Unidos aquí en Ecuador se ofreció a incinerar la droga en su país, es decir, llevarse las toneladas de droga a su país para incinerarlo. Ustedes nos creen perdón la expresión, nos creen tan tontos, tan ingenuos, que vamos a creer tremenda ingenuidad de que se llevan la droga a incinerar a Estados Unidos. Entonces, sí creo que nos toman de tontos. También hay otra cuestión de que nuestra clase política es muy afín a la Embajada de Estados Unidos y para ellos es un terror que le quiten la visa norteamericana, que le quiten la protección de la Embajada de Estados Unidos. Entonces ellos aceptan cualquier disparate de la Embajada de Estados Unidos sin refutar, sin citar. Entonces ese yo creo que también es el problema de fondo, porque Estados Unidos dice cualquier barbaridad y nadie se escandaliza por estas cosas. Entonces yo creería que ese es el tema de fondo. Por ejemplo, vamos al tema de la reforma. Vamos al tema de si se necesita una reforma como plantea Daniel Noboa o si sería necesario una asamblea constituyente. Y si podemos proyectar la primera imagen también para tenerle en simultáneo, la primera imagen de reforma parcial o asamblea constituyente. Marlon. Bueno, mira, esta reforma que propone el presidente Noboa está amparada obviamente en las potestades constitucionales que tiene el presidente y ha pedido ahora a la Corte Constitucional que se analice, que dé dictamen sobre que está encasillada sobre una reforma parcial a la Constitución, que es el artículo 5, donde el artículo 5 de la Constitución prohíbe sobre las bases extranjeras militares aquí en el país. Pero en mi opinión, para mí no cabe la reforma parcial, para mí cabe una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque si revisamos si el artículo 442 claramente dice que la reforma parcial
solo procede cuando implica una restricción de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Solo procede una reforma parcial. Pero, en mi opinión, el establecimiento de bases militares extranjeras sí conlleva las limitaciones a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, ya que uno de los requisitos para su instalación aquí en nuestros países es otorgar inmunidad a los militares y al personal extranjero, es decir, a contratistas, porque no solamente vienen militares, también viene personal civil a trabajar, todo es un conjunto de personal que viene a nuestros países y se instalan y con ese estatus de inmunidad. Por lo cual, remitiéndonos también al caso análogo de Colombia, en Colombia ha habido muchos abusos de militares colombianos, contratistas, inclusive casos de violación a niñas, a mujeres, falta de compromiso con su paternidad porque han concebido hijos en los países que ellos están con colombianas. En este caso también, yo recuerdo hace muchos años cuando se fue la base de Malta, yo recuerdo que hubo un reportaje de Coavisa que hizo en Malta, hubo mujeres también que denunciaban esta cuestión, que habían militares que ya se habían ido, pero habían dejado abandonadas a sus convivientes porque habían adquirido hijos, no habían adquirido responsabilidad. Entonces, todo esto conglomerado, toda esta autorización de bases militares, tanto a militares como a personal civil, implicaría y generaría una impunidad. También se afectaría una falta de control judicial, porque recordemos que Ecuador es un estado de paz, un estado constitucional de derecho y justicia. ¿Y qué justicia vamos a brindar a las víctimas en caso que los militares y el personal civil estadounidenses cometan abusos abusos y delitos en nuestro país? Entonces, ¿cuál va a ser la garantía? Yo creo que también se afecta el control judicial, la garantía de administrar justicia que tenemos todos los ecuatorianos. Bueno, como te decía, también ¿quién responde a esas víctimas? Entonces yo diría que la Corte Constitucional debería analizar toda esta cuestión macro y no limitarse de revisar solamente una norma o decir, no afectan derechos constitucionales porque la Constitución no lo prevé, o si lo califican o lo revisan desde una oficina de 4 paredes y no ven la realidad social, el entorno social, o no leen el casos análogos como hay en Colombia, yo creería que es lo probable que admitan y procedan a la reforma parcial de la Corte Constitucional. Es muy probable porque la Corte Constitucional, si ya aprobó el tema de la extradición como reforma parcial, va a aprobar cualquier cosa. El tema de que ya están los militares... Pero mi opinión es una asamblea constituyente. El tema de que los militares estadounidenses ya están en Ecuador fue propuesta por Guillermo Lasso en el año 2023 y fue ratificado por Daniel Noboa en el año 2024 con la venia de la Corte Constitucional en febrero. Y en estas aptitudes, en esta intención de tener a militares estadounidenses nuevamente en territorio ecuatoriano, específicamente en las Islas Galápagos, Marlon, ya dieron la carta abierta para que los marines puedan hacer de todo en el Ecuador y no ser juzgados en el país. Inclusive recordaba que en ese entonces se veía que si hacen algún daño a la propiedad privada o pública, no van a ser sancionados en el Ecuador. O sea, Marlon, los militares estadounidenses ya tienen carta abierta en el país y pueden hacer lo que quieran. Si revisamos la historia, recordemos que ya hubo presencia de bases militares estadounidenses en Galápagos en los años 40 a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Con el pretexto de cuidar el canal de Panamá, el presidente Arroyo del Río autorizó bases militares norteamericanas americanas en Galápagos. Entonces ya hay un antecedente, que esa es una parte estratégica, que lo que quieren es Galápagos. ¿Por qué? Porque podríamos decir un portaavión natural que tiene ahí en Galápagos para controlar
no sé si ya es una cuestión ya geopolítica, pero yo creo que también es el avance de China, porque recordemos que ahora China está construyendo un gran puerto inmenso ahí en Perú. Entonces, no sé si es la cuestión geopolítica que yo me adhiero a la postura de Andrés Arauz, que Andrés Arauz hace unos días manifestó que la cuestión es geopolítica, que es en Galápagos, que en principio lo manifestó. Yo adhiero a eso, porque Estados Unidos ya creo que la base de Manta no es muy, no es muy importante, porque ya en Colombia tiene 7 bases. Yo creería que bajas se encaminen en Galápagos. Ahora, esta autorización de la Corte Constitucional, ese es el problema que yo también te he manifestado en diferentes entrevistas, Frank. Lastimosamente los jueces, aunque lo nieguen, tienen ideología conservadora, la mayoría de jueces, y esta Corte Constitucional no es la. Entonces, para ellos, lo que venga de Estados Unidos lo aceptan como el último descubrimiento, como la vanguardia de la civilización. Entonces para ellos aprueban todo. Entonces, como te dije, se aprobaron el tema de la extradición, que era un tema realmente un tema de asamblea constituyente. Inclusive hubo votos salvados, por ejemplo, del juez Joel Escudero, donde él manifestaba que era un tema de asamblea constituyente. Sin embargo, el resto de jueces dieron paz. Entonces, ya hay un antecedente sobre el personal militar acá en Estados Unidos, norteamericano, acá en Ecuador, ya dieron paso que no afectaba a la soberanía, que no hay ninguna vulneración al derecho. Entonces, lo de las bases militares, te digo aquí, yo creería que también van a dar paso para la reforma parcial y van a aprobar ese disparate. Obviamente, contraponiéndose con lo que dice que Ecuador es un estado de paz, Ecuador es un estado constitucional de derecho, nadie está por encima de la Constitución. Entonces, esta autorización va a ser todo lo contrario a lo que dice nuestra Constitución. Pero que también otra cuestión, cuando uno ya maneja de derecho y sabe de derecho constitucional, y uno se da cuenta, a veces lo que aprueba incluso a veces la Corte Constitucional no es constitucional, es a veces una cuestión política e ideológica. Entonces, yo creería que sí van a dar paso a la reforma parcial cuando, para mi opinión, es un tema de asamblea constituyente, porque el constituyente claramente manifestó en sus considerandos y en su Ecuador es un estado de paz y se prohíbe las instalaciones de bases militares extranjeras. Entonces, claramente ahí debe ser un tema de asamblea constituyente. Marlon, dentro del debate nacional está que, y de lo que quiere posicionar Daniel Noboa, es el combate en contra de la inseguridad, en contra de los grupos narcotraficantes, en contra de las mafias. Y al respecto, Marlon, te pregunto, ¿ha servido de algo instalar bases militares estadounidenses en algún país del mundo? Como por ejemplo Colombia, Perú o en Medio Oriente, ¿realmente han servido para, por ejemplo, disminuir la producción de cocaína o de opio? No, efectivamente que no, porque vemos también el caso de Colombia, que es un claro ejemplo, sigue siendo el mayor exportador de drogas en el mundo, a pesar que tiene 7 bases norteamericanas en ese país. El otro ejemplo que también te escuché hablar sobre Afganistán. Efectivamente, Afganistán ha sido, creo que todavía sigue siendo el mayor productor de opio, de la amapola en el mundo, y donde casualmente, coincidencialmente, Estados Unidos ha tenido presencia militar durante décadas en Afganistán. Recordemos cuando los afganos lucharon contra los soviéticos, los estadounidenses lo armaron y los apoyaron para pelear contra los soviéticos. Recordemos nosotros cuando éramos pequeños la película de Rambo, cuando peleó contra los soviéticos y eso puso eso, o sea, hace años ya Estados Unidos está en Afganistán y casualmente es el país más exportador de opio y de la amapola. Entonces, ¿quién armó a los talibanes? Estados Unidos. ¿Cuál es el medio de forma de pago para recibir esa arma? Es la amapola, el opio. Es decir, el opio en Afganistán es el petróleo, como también nosotros los países exportadores de petróleo, en Afganistán es el petróleo, el opio es el petróleo. Entonces, esa es la cuestión de lo que no se dice, y como te decía anteriormente, para nuestra clase política decir estas cuestiones no muy político,
no muy político. ¿Por qué? Porque tienen miedo que le quiten la visa, el respaldo, entonces hay una sumisión total ante los intereses de Estados Unidos por parte de políticos y grupos de poderes latinoamericanos. Entonces, otra cosa, inclusive esto lo afirma un periodista, Daniel Hofstadter se llama, que afirma: ¿cuáles son los 4 pasos del narcotráfico bajo la complicidad del gobierno de Estados Unidos? Primero es la producción. Obviamente la producción no la hacen en Estados Unidos, sino que buscan a nuestros países. Eso, el primero es la producción. 2, la distribución, que obviamente la distribución es controlada por los grandes capos, inclusive capos aquí latinoamericanos y capos allá en Estados Unidos, porque no sabemos quiénes son los capos. Extrañamente conocemos todos los narcotraficantes latinoamericanos, pero nunca se sabe quién es un narcotraficante, un pez gordo narcotraficante en Estados Unidos. O sea, misteriosamente nunca se dice. 3, el transporte, porque hay que tener un transporte para llevar la droga. Recordemos que aquí en Ecuador usan los buques de los puertos de Bananos. Revisemos quiénes son los que tienen buques, las mafias de los puertos, como decía Villavicencio, submarinos, quién tiene a los aviones. Recordemos que, bueno, lo que te decía hace una semana, Estados Unidos se llevó la droga a incinerar a su país, pero la transportó en su propio avión. Entonces, el transporte y la protección. ¿Quién da la protección? Que son las bases militares. Entonces, ahí se encasilla por qué Estados Unidos tiene bases militares en Colombia y por qué ha tenido presencia militar. No sé si ha tenido bases militares en Afganistán, pero que ha tenido presencias militares en Afganistán lo ha tenido, y son las que han ejercido control. Inclusive hay fotografías de militares al lado de la amapola cuidando el producto. Entonces, y nadie se escandaliza esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, las bases militares no combaten el narcotráfico, sino que agravan la situación. Es lo que decía, por ejemplo, Eduardo Galeano: mientras ellos ponen las narices y ponen las armas, nosotros ponemos los muertos y el producto principal, que es lo que se elabora aquí en Latinoamérica, en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Brevemente y a modo de conclusión, ¿cuál sería la otra verdad de esta propuesta de Daniel Noboa de colocar nuevamente bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano para combatir, como dice él, la inseguridad, el narcotráfico y a las mafias? Eso, te digo, eso es una falacia, como todas las promesas que han hecho estos últimos 7 años de la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico, instalar bases militares estadounidenses aquí en el país, todo eso es una falacia. Es adherirse al discurso imperial de Estados Unidos, que necesita tener ese control estratégico, ese portaavión natural que es en Galápagos. Y porque si realmente quisieran combatir el narcotráfico, primero deberían poner radares en la frontera. No hay radares en la frontera, o sea, no ponen los radares. Entonces, ¿cómo van a controlar el ingreso de la droga? Porque recordemos que Ecuador es un país de tránsito, no es un país productor de droga. Puede ser que existan unas hectáreas, qué sé yo, pero no como tal no es un país productor. Entonces es un país de tránsito, porque para el narcotráfico colombiano le sale mejor salir por nuestra frontera, que es más pequeño Ecuador, que por el propio Colombia, que es un país inmenso. Entonces, primero debería poner radares. 2, capturar y mandar en la cárcel para tener como modo de ejemplo en que no se cometan por las culpas de las policiales, por los narcos generales. Lo que denunció el propio embajador de Estados Unidos, los narcos generales. ¿Cuántos narcos generales están presos? Ni uno. Entonces, deberían por ahí depurar a los peces gordos dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas. No hay esa sanción. Han sancionado a los que explotaron el radar en Montecristi, que fueron los propios militares. Se supo quién fue el que dio la orden, el actor intelectual, no se sabe. Entonces, todo es una estrategia para desviar la atención, porque recordemos que en la prohibición del narcotráfico está el negocio. Si la droga fuera legal, se acabaría el negocio. ¿Cómo es posible que el combate al narcotráfico mate más gente
que los propios muertos por sobredosis de drogas. Entonces, esta cuestión la analizaba Zaffaroni y hacía un ejemplo de México. En México han matado cientos de miles de personas por la lucha con el narcotráfico y decía que por sobredosis de drogas México hubiera demorado unos 2, 3, 4 siglos para tener esa misma cantidad de muertos que lo habían hecho en 5, 6 o 7 años con la lucha del narcotráfico. Es decir, la producción mata más gente que los propios consumidores y adictos a la droga. Entonces, todo es un negocio, ahí está el negocio. ¿Quiénes son los que se favorecen? Obviamente el gobierno de Estados Unidos, porque eso genera la venta de armas, el lavado de dinero, y quiénes son los que tienen el control de todo eso, es el gobierno de Estados Unidos. O sea, no nos engañemos. Han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho, sobre el tema de las bases militares extranjeras que plantea Daniel Noboa como una reforma y que probablemente la Corte Constitucional nuevamente pueda llegar a aprobar pese a todos los indicios de inconstitucionalidad. Vamos al siguiente tema, Marlon, y a propósito de la droga, de las mafias y demás, ¿qué es lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado? ¿A quién responde? ¿Se puede decir que realmente está combatiendo a las mafias y a los narcotraficantes? Efectivamente, ahí obviamente tenemos que remitirnos sobre a quién combate, a los peces gordos o a los peces flacos o los que están abajo de la gran pirámide del crimen organizado. En esta cuestión también, una frase también de Zaffaroni que relata muy bien para explicar lo que sucede aquí en Ecuador. Por ejemplo, Zaffaroni dice que el sistema penal es selectivo. Dice, en las villas, barrios pobres, no se aprende a hacer una opción. Se puede aprender a robar un banco, pero no a fundarlo ni a fundirlo. Es precisamente esto es lo que sucede. La Fiscalía solo combate a los grupos delictivos del eslabón más bajo. O sea, donde viven en los barrios pobres, es lo que te decía en una entrevista anterior. Siempre contra los barrios pobres, van en Durán, en el sur de Guayaquil, y hacen todos unos mega operativos, y la prensa, sí, se está combatiendo la corrupción, se está combatiendo el narcotráfico, a los delitos delincuenciales, sí, pero van solo a los del eslabón bajo, a los peces gordos, a los del crimen organizado, no se dice nada, no se les combate. Vemos el caso, por ejemplo, de Danilo Carrera. Todavía sigue libre, entiendo yo que hay está compareciendo sobre el caso, me recuerda hasta el caso de Danilo Carrera, ayer parece que estuvo en audiencia. León de Troya, el caso Encuentro. El caso Encuentro, sí. Danilo Carrera estaba ayer, bueno, pero le dan a Danilo Carrera sí le dan todas las garantías del debido proceso, el derecho legítimo a la defensa, no tiene allanamiento, no hay presión preventiva, se le respeta su tercera edad. Es decir, para los peces gordos sí hay el respeto del debido proceso. ¿Y por qué es importante, Marlon? En un Estado constitucional de derechos se debe respetar todos esos derechos, a todos. Pero vemos la selectividad también penal acá. Acá a uno sí se le da allanamiento, se lo persigue como la Inquisición, pero a los peces gordos sí se le respeta el debido proceso, el derecho a la defensa, su tercera edad, etcétera. Entonces, si hay una doble moral, una selectividad penal de que a unos se lo trata de una manera preferencial y a otros no. Por ejemplo, el caso de Bernardo Manzano todavía no lo han capturado, no sabemos nada. De los jefes de la mafia a los puertos, no sabemos nada. Justamente, Marlon, a propósito del caso Encuentro, que algunos analistas lo han señalado como el caso de corrupción y vínculos con el narcotráfico más grande en la historia durante el gobierno de Guillermo Lasso, que tuvo a su operador Danilo Carrera, su cuñado, con esta estructura narcodelictiva. ¿Cómo comprender que la Fiscalía no actúe de manera oportuna en contra de Danilo Carrera después de todas las pruebas de la vinculación con la mafia albanesa que es la principal distribuidora de droga en Europa, y se lo deje así, quizás queriendo dilatar el proceso? Porque también hay que recordar que
Lo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, nació de una investigación policial conocida como León de Troya. Sin embargo, hay indicios de que la Fiscalía General del Estado quería cerrar ese proceso. Y también vemos a la ex general Tania Varela con ese tipo de intenciones. ¿Qué decir al respecto, Marlon? Es precisamente lo que te decía, Frank. Aquí vemos una selectividad penal. Obviamente los grupos de poder son los autores intelectuales de la cuestión, pero como son los mandamases, obviamente con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos, la fiscal general simplemente no acusa, o sea, y se nos quiere hacer creer que combaten al narcotráfico cuando solo combaten al eslabón muy abajo, a los peces flacos, podríamos decir, y no se combate a los peces gordos, a los jefes de las mafias, a los jefes de la mafia de los puertos, como decía Fernando Villavicencio. Otra cuestión que también debemos analizar y que paradójicamente a la fiscal no se le ocurre. Paradójicamente, los grandes bananeros, los de las mafias de los puertos, tienen todas las herramientas con las que opera el narcotráfico. Tienen bananeras, tienen avionetas, tienen control de puertos privados, tienen buques y tienen bancos. Misteriosamente tienen todas esas herramientas donde funciona el narcotráfico, el delito, el grueso de la corrupción. Entonces, misteriosamente nunca vemos a un gran bananero investigado, que se le haya allanado su vivienda, que tenga prisión preventiva, que esté sentenciado. Nunca vemos en materia penal, en los juicios penales de la fiscal general, nunca vemos esa situación. Pero sabemos que el banano se va por las cajas de banano, la droga se va por las cajas de banano, y la fiscal no se escandaliza de eso. O sea, en verdad que es increíble. O sea, te digo, a veces me dicen qué respuesta jurídica puedes darle a esto, o sea, y les digo, o sea, no es una respuesta jurídica, es una respuesta política y una respuesta que obedece de poder. O sea, el poder es el que manda, o sea, porque muchos hicieron creer que Diana Salazar es la mujer más poderosa del país. No, o sea, hay también un caso análogo, por ejemplo, en ajedrez. Los peones siempre van adelante. Y es eso, ella obviamente es la cabeza visible porque es la fiscal general, pero no significa que sea la reina del ajedrez, o sea, la dura, podríamos decir, del negocio. No, ella es nomás la cara visible. O sea, el poder está oculto y precisamente son estas mafias de los puertos. Y yo diría que no están ocultos, solo que nadie se atreve a denunciarlos porque también tienen un poder político, un poder político que tienen actualmente. Entonces, cualquier denuncia que se haga, obviamente va a la fiscalía, a su colega política, contra esa persona. Entonces, una de las soluciones que podríamos esperar es que se cambie de fiscal general. Ya entiendo que va a haber nuevo concurso, a pesar que ya hubo una medida cautelar, una acción de protección que está frenando el concurso de fiscal general, pero vamos a ver, la idea es que haya un fiscal general independiente, libre de compromisos con los grupos de poder, para que pueda hacer justicia y acusar a todos estos peces gordos que están en. Con referencia a los peces gordos, Marlon, quizás por eso la Fiscalía General del Estado no judicializa o realiza algún proceso o no acusa a un empresario bananero, por ejemplo. Sabemos que la droga sale en cajas de banano, sabemos que se transporta en los buques de cargamento de banano, sabemos que llega a Europa, a Amberes, Bélgica, en cajas de banano, pero no tenemos a ningún empresario judicializado. Quizás ese es el problema, que la Fiscalía no hace su trabajo para poder detectar a los peces gordos. Obviamente sí, o sea, es porque, como te digo, hay una selectividad penal, un lawfare que está encarnado solo a perseguir a enemigos políticos. O sea, acá la estrategia es perseguir a enemigos políticos
y obviamente a los eslabón de abajo, a los, a los delincuentes pobres, a los que cometen delitos groseros, menos sofisticados, porque recordemos que los peces gordos son los que cometen los delitos sofisticados, son los que lavan el dinero, son los que inyectan a los bancos, son los que los sacan del país, son los que tienen unos contactos en el exterior. Entonces, ese tipo de delincuentes no, la fiscalía los ignora, solamente llegan a los de abajo, a los que cometen delitos groseros en nuestras ciudades, a los que crean el pánico, a los que venden droga y matan y hacen los sicariatos, a los presos que tienen sus negocios, ni tanto que a los presos, porque a Fito vemos que el Fito está en la impunidad. Entonces, no sé qué grado sería Fito, qué tanto sabe Fito y qué tan intocable es Fito para que no le hagan nada a Fito. Entonces, en verdad que eso me gustaría saber, esa respuesta de pronto te la debería, si tú la sabes en algún momento, porque no lo matan a Fito, sería una noticia grandiosa en materia penal, porque a Fito viva la impunidad, que él es de abajo. Entonces, él creo que es la excepción. Por ahí al resto, se dedica a perseguir a eso, podríamos comprender. Y por ahí hay unas bandas afines a los grupos de poder que obviamente son las que sirven, y ya las que no les sirven, obviamente son los que los matan y los persiguen. También por ese lado podríamos llegar a comprender por qué el lavado de activos ha pasado de 2017 de $1.000 millones que más o menos se lavaba en activos en ese entonces, a tener unas cifras exorbitantes de 5.000 o 6.000 millones de dólares en la actualidad. Y claro, imagínate, y lo más indignante es que la UAFE la coloca, está a cargo de la presidencia y trabaja directamente con la Fiscalía General del Estado. Es decir, lo que colocan a los directores es el brazo derecho del presidente, después de Guillermo Lazo, de ahora de Novoa, y está a cargo también de la Fiscalía de las investigaciones que se conectan. Inclusive yo en casos particulares que he tenido en la Fiscalía, cuando he querido pedir información de la UAFE, la Fiscalía tiene tan reservada esa información que a los propios abogados de nuestros clientes no nos entregan esa información, porque dicen, no, es información clasificada, no les podemos dar. Entonces, ellos tienen, y la Fiscalía tiene acceso directo a la base de datos de la UAFE, y ellos no detectan todos los miles de millones de lavados de dólares que hay acá en Ecuador. ¿Cómo te explicas aquí, en el norte, que hacen edificios a montones tan lujosos y viene la situación del país? Entonces, yo creería que también el sector inmobiliario también hay bastante lavado, pero a nadie se le ocurre investigar eso. O sea, nos tienen tan idiotizados, está todo normalizado el lavado de dinero que lo relaciona como un empresario exitoso. Sí, estar construyendo edificios lujosos por montón aquí en Norte Quito es sinónimo de empresario exitoso. No, es sinónimo de que hay que investigar porque está muy exitoso esas construcciones. ¿De dónde sacan tanto dinero? Si no vende, el país está en quiebra. Entonces, ¿cómo hace para construir todo eso? Entonces, es la selectividad del poder, y como te digo, tenemos una fiscal que, como en el ajedrez, es el papel del peón. Obviamente ella nada más está en la parte visible, pero ella no toca a los grupos de poder, solo toca a los enemigos políticos y a los que están abajo, a los pobres. Pero a los grupos de poder se siguen manteniendo intactos. Por eso que este país es uno de los mayores ahorita que exporta droga, uno de los más peligrosos del mundo, donde se da el mayor lavado de dinero, pero sin embargo para los grupos de poder tenemos a la fiscal de hierro, la fiscal la mejor de todas. Antes de finalizar, y como ya es un clásico también a manera de conclusión, ¿cuál sería la otra verdad de lo que asegura la Fiscalía General del Estado, y en especial con su titular, Lady Diana Salazar, de que ella está combatiendo a los grupos narcodelictivos? Efectivamente, esa es una falacia. No está combatiendo a los grupos de poder, a los peces gordos, como lo he manifestado. Hay una persecución política, acá hay una partidización de la justicia aquí en Ecuador, donde claramente está encaminado contra un movimiento político que es la Revolución Ciudadana, y es de que tratan por todos los medios de que no lleguen al poder.
porque saben que una vez que llegan al poder, se les va a acabar la fiesta. Entonces, eso es lo que hay acá. Acá no hay un derecho penal objetivo con el debido proceso, el derecho, el respeto del debido proceso y la legítima defensa, no. Entonces hay una persecución selectiva, que a este grupo lo perseguimos, a este grupo no lo asignamos. Entonces, una de las soluciones, otra cuestión también que hay que hablar y nunca se lo manifiesta, por ejemplo, en el caso que la fiscal general incumpla con sus funciones, en teoría, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, está el fiscal general subrogante. Pero el fiscal general subrogante es la continuación de toda esta persecución selectiva de la fiscal. Entonces, es por partida doble que tenemos incumplimiento de funciones. Entonces, yo creería que en una próxima asamblea constituyente sí se debería analizar cuando un fiscal general incurre en un delito y el fiscal general subrogante no cumple con sus labores, con sus funciones, ¿quién sería una autoridad a reemplazar para que rompa esa impunidad? Porque claramente hay una impunidad de poder en las fiscalías de Estado. Entonces yo creo que ese es un tema de debate académico, legislativo, para proponer algo en caso de que los dos, fiscal general titular y fiscal general subrogante, cumplan su función, sea otra autoridad o alguien, no sé, se me ocurre el presidente o el pleno del Consejo de Participación Ciudadana, iniciar la denuncia penal directamente en la Corte Nacional de Justicia, y sea un juez de la Corte Nacional de Justicia que investigue en este caso una excepción, una alternativa, porque estamos en un cuello de botella que tanto el fiscal general como la fiscal general subrogante no hacen nada y todo es un complot entre los dos. Entonces, estamos atados entre el poder y aquí el que pierde es la ciudadanía y los grupos de poder, los que seguro están en la impunidad. Han sido las apreciaciones de Marlon Martínez, magíster en Derecho, a quien agradecemos por haber estado en La Otra Verdad, transmitido por En Retrospectiva. Seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, Frank, y siempre a las órdenes para dar mi humilde criterio en tu espacio para que escuchen los oyentes, y obviamente es un criterio que no se va a escuchar en los grandes medios. En los grandes medios esos criterios no se escuchan. Es más, si me escuchan no me invitarían.